eco de lo misterioso. Llevo más de 20 años manejando tractomulas por todo el país. He cruzado trochas, autopistas, puentes caídos y carreteras que parecen hechas por el mismo diablo. He visto accidentes, derrumbes, hasta enfrentamientos. Pero lo que viví en la vía entre Medellín y Quibdó, cerca de una curva que los camioneros llaman la 54, todavía me quita el sueño. No es un lugar famoso. No sale en las noticias ni tiene letreros. Pero todos los que llevamos años en esto sabemos que ahí algo no está bien. Yo lo escuché por primera vez en el parqueadero de La Pintada, tomando tinto con otros colegas mientras le dábamos descanso al motor. Un viejo al que le decían el gordo Rúa me contó que en esa curva, hace como 30 años, se accidentó una pareja en una moto. El tipo sobrevivió, pero la mujer murió atrapada entre las rocas. Nadie volvió a verla, al menos, no viva. Rúa juraba que desde entonces, en noches frías y nubladas, se aparecía una mujer vestida de blanco justo antes de la curva. Algunos dicen que pide que la lleven. Otros, que solo te mira desde el barranco. Pero los que no paran, no llegan al otro lado. Yo, como buen paisa incrédulo, me reí. Pensé que era puro cuento de mecánico aburrido. Hasta que me tocó. Era un martes en la madrugada. Tenía que llevar una carga de acero desde Bello hasta un pueblo cerca de Istmina. Ya había pasado Bolombolo, y estaba subiendo por esa vía empinada, llena de neblina, cuando me acordé del cuento. Revisé el GPS. Faltaban como 2 kilómetros para la famosa curva 54. No sé por qué, pero me empezó a doler el pecho. No de miedo, sino como si me faltara el aire. Abrí un poco la ventana. El aire era espeso, como si la montaña misma me estuviera respirando encima. Y de repente la vi. Estaba al lado derecho de la vía, justo antes del punto más cerrado de la curva. Una mujer de pie, inmóvil, con un vestido largo, blanco, manchado de barro. Tenía el cabello negro, largo, cubriéndole la cara. Y lo más raro, parecía flotar. No se le veían los pies. No podía frenar en seco. Venía bajando con peso. Pero tampoco podía acelerar. Sentía que el camión ya no respondía bien. Entonces, ella levantó la cabeza. No vi su rostro, pero sí sus ojos. Negros, como pozos. Como si me miraran desde el otro lado del mundo. Y ahí fue cuando el tablero del camión se volvió loco. Las luces parpadearon. El radio empezó a hacer estática. Y el motor se me apagó. El volante se puso duro. Pensé que iba a estrellarme. Pero algo me obligó a girar el timón justo a tiempo. Logré frenar en una pequeña bahía unos metros más adelante. Me bajé temblando. El motor olía a quemado. Revisé todo, pero no había daño aparente. Encendí una linterna y miré hacia atrás, y ahí estaba, sentada en una roca, viéndome. No supe qué hacer. Solo recé. No soy muy creyente, pero en ese momento le recé hasta al Divino Niño, a San Cristóbal y al santo que protege a los transportadores. Volví al camión. Cuando cerré la puerta, todo volvió a la normalidad. Esa noche dormí en la cabina, con el seguro echado y el alma en un hilo. Pero al amanecer, ya no estaba. Ni ella, ni las marcas de sus pies. Pero en el parabrisas, había una huella. Una mano, pequeña, fina, como si alguien hubiese apoyado la mano desde afuera. No le conté a nadie. Hasta ahora. Pero lo más raro pasó después, cuando volví a pasar por ahí semanas después. Fui a un parador cercano a preguntar. Un señor mayor, que cuidaba una tienda de mecato y aguapanela, me miró raro cuando mencioné la curva 54. Me dijo: «Mijo, ¿usted vio a la mujer?». Yo no respondí. Solo lo miré. «No diga nada», me dijo. «Ella aparece solo cuando alguien está a punto de morir. A veces, para evitarlo. A veces, para llevárselo». Me contó que la mujer que murió ahí se llamaba María Camila, que era de Quibdó, y que el hombre con el que iba la dejó morir, que ni siquiera la intentó ayudar. Desde entonces, su alma quedó atrapada en la montaña. No es un fantasma cualquiera. Es un espíritu de la selva, algo entre mito y condena. Desde esa vez,
No he vuelto a tomar esa vía de noche. No por cobarde, sino por respeto. Porque hay cosas que uno no entiende, y no tiene por qué entender. Así que si algún día vas bajando por la carretera entre Medellín y El Chocó, y ves una mujer vestida de blanco, no le temas, pero detente, mírala, y pídele permiso para pasar. Porque si ella no te deja, créeme que no llegas al final del viaje. El eco de lo misterioso. Hay cargas que no pesan por su tamaño, sino por lo que llevan adentro. Soy trailero desde hace más de 10 años. He transportado de todo: café, cemento, maquinaria, ganado. Pero lo que llevé aquella noche no era algo de este mundo. Todo comenzó con una llamada extraña. Eran como las 9 de la noche. Estaba en un parador cerca de Bucaramanga. Un tipo me dijo que necesitaban mover un remolque urgentemente desde una bodega estatal en las afueras. La paga era el doble de lo normal, pero con una condición: debía salir esa misma noche y no hacer preguntas. Yo necesitaba la plata, así que acepté. Llegué al lugar a eso de las 11:30. Era una zona industrial abandonada, sin vigilancia. El portón se abrió solo. Nadie salió a recibirme. Solo estaba el remolque, color gris opaco, sin marcas, sucio, como si llevara años ahí parado. Lo enganché, firmé una planilla vieja que encontré en un casillero oxidado, y arranqué. El destino: una estación de almacenamiento en las afueras de Medellín. No habían pasado ni 30 minutos cuando las cosas empezaron raras. Primero, escuché golpes, sordos, como si algo se moviera adentro. Me dije: debe ser que el remolque está flojo, o que tiene algo suelto. Pero el ruido seguía, cada vez más fuerte, y a veces sonaba como si alguien raspara la pared por dentro. Me detuve en un peaje para revisarlo. El celador me miró raro. ¿Viene solo? Sí, claro. ¿Por qué? Es que las cámaras muestran que hay alguien más con usted. Como un tipo alto, parado junto al remolque desde que pasó el último túnel. Me congelé. Revisé el interior del remolque. Estaba vacío, pero el piso tenía marcas, como si hubieran arrastrado algo pesado. Como si alguien con uñas largas hubiera arañado desde dentro. Pensé en abandonar el trabajo, pero la voz del tipo que me contrató me sonó en la cabeza. No pares hasta llegar. No te detengas por nada. No mires atrás. Volví al volante. Intenté poner música para distraerme, pero la radio solo daba estática. Mi teléfono sin señal. Y en el retrovisor, por segundos, veía sombras moverse dentro del remolque, como si alguien caminara. Pasando por el Alto del Vino, un lugar donde muchos camioneros paran a orinar, sentí que algo me observaba desde la ventana del copiloto. Volteé, y juro por mi madre, había una cara pálida, inmóvil, pegada al vidrio. No pestañeaba, no se movía, solo me miraba. Frené en seco. Me bajé temblando. No había nadie, pero al volver al camión, encontré escrita en el parabrisas por dentro una palabra: con el vaho. Ayúdame. Seguí manejando como pude, con las manos frías, el corazón a 1000. El trayecto se hizo eterno. Cada kilómetro sentía que algo se me subía al hombro, que respiraban cerca. Incluso llegué a escuchar mi nombre susurrado varias veces, como si viniera desde dentro del remolque. Cuando llegué a Medellín, un supervisor de la estación salió. Apenas vio el remolque, palideció. Me hizo señales para no bajarme. Llamó por radio, y llegaron patrullas. Gente con trajes como forenses. Me alejaron del camión. Uno de ellos, un tipo mayor, se acercó y me dijo en voz baja: ese remolque fue parte de una investigación hace años. Lo usamos para transportar evidencia de un caso que nunca se resolvió. 4 personas desaparecieron. El último conductor se volvió loco. Yo solo pude decir: ¿y por qué me hicieron llevar eso? Porque nadie más aceptaba. Usted fue el único. Y entonces me mostró algo que me heló la sangre. Sacó una foto vieja. En ella salía un hombre, el último trailero que llevó ese mismo remolque. Era idéntico a mí.
Desde ese día dejé de aceptar trabajos nocturnos. Y si alguna vez estás en una bodega estatal y ves un remolque sin placas, abandonado, no lo toques, porque hay cargas que no buscan ser entregadas, solo buscan ser liberadas. El eco de lo misterioso. Tengo 29 años y desde hace 5 me gano la vida manejando un tractocamión de carga pesada por las rutas del norte de Colombia. He cruzado la Guajira decenas de veces, transportando de todo: alimentos, materiales de construcción, gasolina. Siempre me ha gustado la soledad de la carretera, el cielo despejado y el sol quemándome los brazos por la ventana. Pero desde hace unos meses, algo me persigue. Algo que ocurrió en un lugar maldito que muchos otros han preferido olvidar. Todo comenzó por una apuesta. En el gremio de los camioneros corre la historia del kilómetro 666. Así lo llaman entre murmullos y advertencias. Dicen que está perdido en algún tramo entre Albania y Uribia, donde la carretera parece fundirse con el desierto. Nadie tiene muy claro el punto exacto. Algunos aseguran que es una maldición indígena, otros que es el sitio donde años atrás desaparecieron varios camiones sin dejar rastro. Lo que sí es seguro es que ningún conductor se detiene allí, si tiene 2 dedos de frente. Yo, terco como soy, no creía en esas cosas. Una madrugada, mientras tomábamos tinto en una bomba antes de partir, uno de los veteranos del grupo, don Héctor, me dijo: ¿Y vos, Juan, te atreverías a cruzar el kilómetro 666 grabando todo? Claro, respondí, sin pensarlo. Les voy a demostrar que eso es pura carreta. Me preparé bien. Llevaba 2 cámaras, una en el tablero y otra en la parte trasera de la cabina. También llevaba mi celular con la grabación en vivo en redes, GPS, radio VHF. Todo para demostrar que era un tramo más, y que la leyenda no era más que una historia de fogón. Salí desde Maicao con destino a un cargamento en Cabo de la Vela. El sol apenas se asomaba y el aire era tan seco que se sentía como lija en la garganta. A eso de las 4:27 de la mañana, ya estaba cruzando la parte más solitaria de la vía. En el retrovisor solo se veían kilómetros de polvo y cactus. Sin cobertura, sin alma alguna en el camino. Fue entonces cuando lo vi. Una señal oxidada, apenas visible a un lado de la carretera, decía en letras borrosas: KM 666. Me reí. Aquí es, pensé. Encendí la grabadora y comenté para mis seguidores: bueno, parceros, este es el famoso kilómetro maldito. Vamos a ver si es tanto. Todo parecía normal, al principio. Pero justo al cruzar la señal, la radio emitió un sonido seco, como un golpe, y luego se apagó por completo. El GPS empezó a girar en círculos, marcando que estaba fuera de ruta. Miré el celular, sin señal. Lo siguiente fue extraño. Un frío antinatural me recorrió la columna, a pesar de que el aire acondicionado estaba apagado. Pensé que era autosugestión, que me estaba dejando llevar por los cuentos. Pero entonces, la radio, apagada, habló: Juan David, no debiste venir. Sentí como si me hubieran vertido un balde de agua helada en la espalda. Pegué un frenazo y me quedé quieto, sin respirar. ¿Quién habla?, pregunté. La radio zumbó con un sonido como de estática profunda. Luego silencio, y después: no es tu mundo el que pisas ahora. Quise bajarme, revisar si era una broma de otro conductor escondido con una radio portátil. Pero no vi a nadie. La carretera se había transformado. El paisaje parecía el mismo, pero algo era diferente. El cielo se veía más oscuro, más sucio, como cubierto de ceniza. Y el tiempo no avanzaba. Volví a arrancar, decidido a salir de allí cuanto antes. Pero por más que manejaba, el kilometraje no subía. Estaba atrapado. Pasaron minutos, horas, o eso creí. El sol no cambiaba de posición. Y en el horizonte, vi una figura. Un hombre parado en medio de la carretera, sin moverse. A medida que me acercaba, notaba que no tenía rostro. Solo piel lisa,
sin ojos ni boca. Y sin embargo, me miraba. No sé cómo logré acelerar sin atropellarlo, pero cuando miré por el retrovisor, seguía ahí, sin moverse, como si el camión no se hubiera desplazado en absoluto. Finalmente, algo cambió. Todo se desvaneció de repente, como si alguien hubiese apagado una luz. El GPS volvió, la radio funcionó, el celular recuperó señal, y el kilómetro 667 apareció como si nada. Me reí de nervios. Supuse que era cansancio, sugestión, un mal sueño. Guardé el vídeo, lo edité y lo subí. Pero hubo algo que no noté hasta que lo revisé completo. La grabación se repite. Desde el minuto 6:24 al minuto 9:13, las imágenes se repiten una y otra vez, como un bucle. Y en el fondo, se oye mi voz susurrando algo que yo nunca dije. No saliste, aún estás aquí. Apagué el computador y desde entonces, no he vuelto a cruzar esa carretera. Porque cada vez que me acuesto a dormir, vuelvo a ver ese tramo y al hombre sin rostro. A veces, juro que lo veo parado frente a mi puerta. Y lo peor, es que mi camión marca 1 kilómetro menos cada día. El eco de lo misterioso. Mi nombre es Luis Fernando. Llevo más de 15 años en la carretera, transportando carga pesada por toda Colombia. He recorrido el Magdalena Medio, las montañas de Antioquia, la línea maldita del Quindío, y pensé que ya nada me sorprendía. Pero esa noche, esa maldita noche, entendí que hay cosas que no deberían tocarse. Secretos que el hielo guarda, hasta que alguien se atreve a romperlo. Todo comenzó un jueves por la tarde. Me asignaron una ruta larga desde Bogotá hasta Riohacha. Carga, carne congelada. Hasta ahí, nada extraño. El contenedor era nuevo, recién lavado. Me entregaron papeles, GPS y una advertencia entre risas de los operarios. Ese camión ya ha tenido historias raras, compa. Pero usted no cree en eso, ¿cierto? Yo me reí. Yo creo en el diésel y en llegar a tiempo, mijo. Las primeras horas del viaje fueron normales. Carretera libre, buena música, café caliente y el frío de la cabina gracias al contenedor. Pero al pasar por Aguachica, ya bien entrada la noche, escuché el primer sonido. Un golpeteo suave, desde dentro del contenedor. Toc, toc, toc. Pensé que era una caja suelta, o tal vez un animal atrapado. Raro, pero no imposible. A veces se cuelan perros en las bodegas. Así que paré el camión a un lado de la vía, cerca de un parador abandonado. Me bajé con linterna en mano, y al acercarme al portón del contenedor, escuché una respiración pesada. Pero no había viento, solo silencio, un silencio congelado. Abrí la compuerta con fuerza, y entonces lo vi. Una figura humana, congelada, de pie, pálida, rígida, cubierta por una capa de escarcha blanca, y con los ojos abiertos. No grité, no podía, me quedé paralizado. Era un joven, quizá unos 25 años. Vestía ropa común, como si lo hubieran metido ahí de golpe. No tenía identificación, solo las uñas moradas por el frío, y una expresión de terror en la cara que todavía tengo clavada en la mente. Cerré de inmediato. Llamé a la empresa. Nadie respondió. Ni el jefe de ruta, ni el número de emergencia. Así que decidí continuar hasta el próximo CAI para reportarlo. Pero desde ese momento, todo cambió. Volví a la cabina, y al encender el motor, la radio, que estaba apagada, soltó una frase clara. No abras la puerta otra vez. Casi me estrello. Pensé que era una interferencia, hasta que vi el espejo retrovisor. Al fondo, en medio de la oscuridad del contenedor, los ojos de ese hombre me miraban. No sé cómo lo vi, si estaba todo cerrado, pero lo vi. Y parpadeó. A partir de ahí, los sueños empezaron. En cada parada, cada vez que cerraba los ojos, soñaba con el contenedor abierto, y ese hombre saliendo lentamente, con el hielo cayéndosele de los hombros, hablándome sin mover los labios. No soy el único. Despertaba empapado en sudor,
aunque la cabina seguía helada. Una noche, en un motel de carretera en el banco, escuché golpes en la puerta. Fui a abrir, pensando que era el vigilante, pero no había nadie. Solo una mancha de agua congelada en el suelo. En la costa, a 30 grados. Inexplicable. Finalmente llegué a Riohacha. En la inspección, no encontraron nada fuera de lo común. Cuando pedí revisar el cuerpo que yo había visto, me miraron raro. ¿Qué cuerpo? Revisaron la carga. Solo carne congelada. Ningún cuerpo humano. Ni rastro. Yo insistí. Grité. Hasta que me sacaron del lugar, acusándome de estar ebrio o descompensado. Pero yo sé lo que vi. Y lo que sigo viendo. 2 días después, contacté a un viejo mecánico de la empresa, el mismo que bromeó al inicio. Me dijo algo que nunca olvidaré. Ese camión, el contenedor, lo compraron hace años en una subasta. Era de una red de trata de personas que transportaba migrantes desde el interior hasta la frontera. Algunos murieron congelados cuando los abandonaron en un parqueadero en Medellín. ¿Y el joven? Le pregunté. Siempre es el mismo. El primero que murió. El que aún busca salir. Desde entonces, lo escucho cada vez que transporto carga refrigerada. Toc, toc, toc. A veces, veo su rostro reflejado en los espejos, en las ventanas, incluso en los charcos del pavimento. Ya no duermo bien. Y una parte de mí siente que algún día, si me detengo demasiado tiempo, él va a subirse conmigo. Y esta vez, yo seré el que mire desde dentro.